Buenos días, en nombre de todo el personal de la representación del OIRSA en México, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia titulada Diagnóstico de Salmonella y Campylobacter, que el doctor José Jaime Robles García nos va a compartir. Aprovecho para agradecer a la Dirección General de Salud Animal del SENASICA su apoyo para contar con la importante presencia del doctor Robles García. El doctor Robles García obtuvo su licenciatura en médico veterinario zootecnista en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal, mejor conocido como SENASA, perteneciente a la Dirección General de Salud Animal y al SENASICA en el año de 1980. A partir de esa fecha se ha desempeñado como responsable en las áreas de leptospirosis, brucelosis y serología, y desde el año 2003 está a cargo del Departamento de Microbiología del SENASA. Pues bien, dejo con ustedes al doctor Robles García. Bueno, antes que nada agradecerle al OIRSA por la invitación y comentar que precisamente estas dos bacterias que producen estas enfermedades son de las más importantes en el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces iniciaríamos con la salmonelosis. La salmonelosis es una enfermedad infecciosa que afecta al hombre y a los animales y que clínicamente se caracteriza por cursar con septicemia, enteritis aguda o crónica. La importancia de esta enfermedad radica en que es una de las 4 principales causas de enfermedades diarreicas en el mundo. Algunas veces la enfermedad puede ser mortal y otro aspecto importante tiene que ver con la resistencia antimicrobiana, que es un problema de salud pública mundial. Para prevenirla es importante seguir prácticas básicas de higiene de los alimentos, ya que es la principal fuente de infección en el humano. En cuanto a la etiología, son bacterias que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos, aerobios, facultativos, no esporulados, y son miembros los miembros de este género miden de 0.7 a 1.5 por 2 a 5 micras. Generalmente son móviles, ya que poseen flagelos perítricos, excepto Salmonella gallinarum. Con respecto a los antígenos que forman esta bacteria, podemos comentar que son clasificadas e identificadas en serotipos, de acuerdo con el esquema Kaufman and White. A la fecha se han reportado aproximadamente 2.600 serotipos, y esta serotipificación está basada en la determinación de los antígenos somáticos O, flagelares H, y el antígeno capsular B. En relación a la taxonomía del género, este género de Salmonella comprende 2 especies. Por un lado está la Salmonella entérica, que a su vez se subdivide en 6 subespecies. Estas son entérica, Salamae, Arizonae, Diarizonae, Eutenae e Indica. Y la segunda especie es la Salmonella bongori. Con respecto a la nomenclatura de esta bacteria, podemos decir que solamente las serovariedades de Salmonella entérica, subespecie entérica, y que constituyen más del 99.5% de todos los aislamientos de Salmonella, se designan con un nombre. Este nombre se escribe con letras romanas, no en itálica, y la primera letra va con mayúscula, por ejemplo, Salmonella enteritidis o Salmonella Dublin. Las serovariedades pertenecientes a las subespecies restantes de Salmonella entérica y Salmonella bongori, y que por cierto son muy escasas en patología humana y veterinaria, se designan con el nombre de la subespecie, seguido de la fórmula antigénica, como está indicado aquí en la diapositiva. Los nombres de todas las serovariedades están contenidos en el esquema de Kaufman and White.
Este esquema es publicado por el Centro Colaborador de la OMS de Referencia e Investigación de Salmonella del Instituto Pasteur de París. Con respecto a la distribución geográfica, podemos decir que es mundial y está relacionada en muchos casos con la producción animal. También hay reservorios silvestres y la distribución de las serovariedades varía. Hay algunos países que han establecido campañas de erradicación, como muchos otros, y la han logrado erradicar. Con respecto a la salmonelosis en animales, podemos decir que, aunque hay muchas salmonelas que puedan causar la enfermedad entérica, hay ciertas especies que van a ser específicas por ejemplo, de bovinos. En este caso serían la Salmonella typhimurium, la Dublin y la Newport. Con respecto a los ovicaprimnos, podemos mencionar también a Typhimurium, Dublin, Abortus virus y Anatum. En cerdos, Typhimurium y Cholera suis. En caballos, Typhimurium, Anatum, Newport, Enteritidis. Y esta salmonela que se indica aquí con la fórmula. Con respecto a las aves, las más importantes son Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella gallinarum. Los signos y síntomas que producen el humano van desde fiebre, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito y deshidratación. Los síntomas de esta enfermedad comienzan a manifestarse entre 6 y 72 horas, generalmente de 12 a 36, después de la ingesta de salmonela, y la enfermedad dura entre 2 y 7 días. En la mayoría de los casos, los síntomas de salmonelosis son relativamente leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en el caso de, sobre todo, niños pequeños, adultos mayores, y personas en general que tienen inmunodepresión, puede de hecho llegar a ser grave y poner en peligro la vida. Con respecto a la transmisión, esta bacteria se transmite principalmente por vía fecal, oral, y se transportan asintomáticamente en el intestino o la vesícula biliar de muchos animales, excretándose de manera continua o intermitente a través de las heces. En las aves se puede observar transmisión vertical y también puede transmitirse in útero en mamíferos. Generalmente los animales se infectan ya sea con agua o alimentos que estén contaminados con esta bacteria, incluyendo las pasturas, o por el contacto con otros animales infectados. Hay una variedad de técnicas de diagnóstico. Este cuadro lo tomé del manual terrestre de la OIE y ilustra muy bien cómo están las pruebas y el propósito para llevarlas a cabo. Podemos ver que en el caso del aislamiento es el más recomendado. Sin embargo, existen otros métodos, como los métodos rápidos, alternativos, como la PCR. En el caso de los métodos que intentan identificar a la gente. Sin embargo, estos métodos no son tan recomendables. Siempre serán un apoyo, una herramienta que nos va a ayudar a llegar a un diagnóstico final. En el caso de las pruebas en donde buscamos la respuesta inmunitaria, es decir, los anticuerpos, podemos mencionar a la prueba de aglutinación estándar y la prueba de ELISA. Con respecto al aislamiento, pues hay varios métodos. El que deba elegirse dependerá de la serovariedad, también del origen y el tipo de muestra, la especie también de origen, la especie animal, y la disponibilidad de medios de enriquecimiento y medios selectivos para el cultivo de placas.
Algunos de los medios más utilizados podemos mencionar el selenito, el tetrationato, el Rapaport, el McConkey, el XLD y el verde brillante. Con respecto a las muestras de elección para el aislamiento de esta bacteria, principalmente podemos decir que son las heces, o también podemos considerar a los órganos, como el hígado, la vesícula biliar, ovario, testículos, vaso, riñón, páncreas, sacos ciegos en el caso de las aves, las tonsilas secales, la médula ósea, el saco vitelino, hisopos cloacales, heces frescas, y también a partir de huevos se puede aislar. Es importante considerar que para el envío de muestras, en este caso heces, deben seguirse ciertos requisitos para que la muestra llegue bien al laboratorio. Podemos mencionar que debe obtenerse de preferencia en el periodo agudo de la enfermedad, antes de iniciar el tratamiento con antimicrobianos. También pueden obtenerse recientes o de preferencia directamente del recto o de la cloaca, o empleando hisopos con punta de algodón. Las muestras tomadas con hisopo deben conservarse húmedas, introduciendo el hisopo en un medio de transporte. Las muestras fecales deben guardarse refrigeradas y analizarse cuanto antes tras la obtención. Se debe utilizar un doble empaquetado de las muestras fecales en recipientes con tapón de rosca o herméticos, que a su vez puedan introducirse en bolsas de plástico herméticas, ya que muchas veces por el tiempo que transcurre desde que se tomó la muestra hasta que llega al laboratorio, la temperatura puede aumentar y en un momento dado podría producirse gas que vendría a causar un derrame de la muestra. Si las muestras no se pueden procesar dentro de las 2 horas, debe colocarse en medio de transporte. Un ejemplo de un medio de transporte muy utilizado es el Cariblair. Este medio tiene la ventaja de ser estable hasta por 18 meses, y en este medio de transporte se puede conservar la muestra hasta 5 días, siempre considerando que esté en refrigeración. Existen, como les decía, varios métodos para el aislamiento de esta bacteria. Aquí se muestra un flujograma de aislamiento, de identificación y caracterización de Salmonella a partir de materia fecal. Aquí podemos observar cómo en el primer día la muestra, ya sea la materia fecal o el hisopo, con materia fecal igualmente, deben sembrarse en caldos de enriquecimiento por un lado, porque muchas veces estas bacterias se puede decir que vienen estresadas, por decirlo de alguna manera, ya que tardan en llegar cierto tiempo. Entonces se utilizan estos medios de enriquecimiento para favorecer su supervivencia. Al mismo tiempo, en el día 1 deben, después de suspenderlos en una solución fisiológica, deben ser sembrados en medios selectivos y diferenciales. En el caso de los caldos de enriquecimiento, podemos mencionar, como lo comentamos anteriormente, el selenito, el tetrationato y el Rapaport. En el segundo día realizaríamos entonces ya la siembra en los medios selectivos y diferenciales, al igual que lo hicimos el primer día. Los medios que podemos mencionar pues van desde el McConkey, el XLD y el verde brillante. Una vez que dejamos incubando 18 a 24 horas las muestras que sembramos en estos medios diferenciales, podemos observar al siguiente día las colonias típicas esto va a depender de cada medio. Una vez que nosotros identifiquemos aquellas colonias,
que son sugestivas de salmonela, entonces vamos a sembrar estos medios, el TCI, el IA, y por otro lado vamos a sembrar un medio que nos permita conservar la cepa para hacer los estudios subsiguientes, por ejemplo, de serotipificación. Por otro lado, las muestras que sembramos inicialmente en los medios selectivos y diferenciales, igualmente después de 18 a 24 horas de incubación, al observar, al detectar cepas sugestivas de salmonela, vamos a sembrarlas en estos medios nuevamente, el TCI, el IA, y por otro lado vamos a sembrar también en un medio que nos permita conservarla. Una vez que transcurrieron 18 a 24 horas en las muestras que se sembraron inicialmente en medio de enriquecimiento, vamos a realizar las lecturas y vamos a utilizar otras pruebas bioquímicas más específicas para determinar subespecie. En el caso de las muestras que fueron sembradas en los medios selectivos, igualmente ya en el tercer día vamos a utilizar pruebas bioquímicas igualmente para llegar a una tipificación más exacta. Como les comentaba, estos son algunos de los medios que se utilizan. Hay otros que igualmente son efectivos, pero esto también va a depender de cada laboratorio. Puede ser también de la disponibilidad de recursos que tenga el laboratorio y también del bacteriólogo. Muchas veces se tiene preferencia por uno u otro medio. En esta tabla se muestran las propiedades bioquímicas de las subespecies de salmonela, que nos van a permitir precisamente diferenciarlas entre unas y otras, ¿sí? En el caso de Salmonella entérica, casi siempre va a referirse a animales de sangre caliente, mientras que el resto de las subespecies van a ser más bien de animales de sangre fría y bacterias que están en el medio ambiente. Una vez que ya identificamos a la Salmonella como entérica, que es la subespecie más frecuentemente encontrada, vamos a utilizar todas estas pruebas bioquímicas para confirmar que se trata de esta subespecie entérica. Otro de los métodos que se utilizan para el diagnóstico de esta enfermedad son los inmunológicos y de reconocimiento de ácidos nucleicos. Podemos mencionar dentro de los inmunológicos la separación inmunomagnética o IMS. Por otro lado, también podemos mencionar a la PCR, que bueno, hay muchos protocolos para detectar esta bacteria. Y por otro lado, podemos mencionar también que hay métodos enzimáticos que se han desarrollado comercialmente, principalmente para Salmonella enteritidis, Typhimurium, Dublin, en el caso de bovinos, y cólera suis en el caso de cerdos. Algo importante que me gustaría mencionar es la alta importancia que en los últimos años ha cobrado la resistencia antimicrobiana, ya que se calcula que para el año 2050, si no encontramos soluciones que puedan contrarrestar esta resistencia a los fármacos, se calcula que 10 millones de vidas al año podrían perderse. Y además, hablando de recursos económicos, se podrían perder 100 billones de dólares de producción económica. A la fecha se ha determinado
que mueren al año 700,000 personas en el mundo por este problema tan grande. Es de tal dimensión el problema que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, y la FAO se han reunido al más alto nivel para establecer programas o planes de acción mundial y a su vez motivar a los países para seguir programas de acción nacionales. En estos programas o en estas estrategias se pueden mencionar estos puntos. Debe mejorarse la concienciación y la comprensión con respecto a la resistencia a los antimicrobianos, reforzar los conocimientos a través de la vigilancia y la investigación, reducir la incidencia de las infecciones, utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos y preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos los países y aumentar la inversión en nuevos medicamentos, medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones. Con respecto al punto de la vigilancia, quiero comentarles que en el SENASA, perteneciente al SENASICA, estamos llevando a cabo una vigilancia de la resistencia antimicrobiana mediante muestreos en rastros TIF, en rastros de ave. En estos rastros se colectan los sacos ciegos de las aves, son enviados al laboratorio y las bacterias que estamos buscando son precisamente Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli y Enterococcus. Esto se hace para establecer o determinar la sensibilidad antimicrobiana, la sensibilidad in vitro, por medio de pruebas de difusión en disco. Y estas bacterias son de las que más problemas están ocasionando, principalmente en aves. Continuaríamos con la presentación de la campylobacteriosis. Y cabe mencionar que junto con la salmonela, como les decía anteriormente, son de las bacterias que más afectan al humano, hablando de enfermedades diarreicas. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Campylobacter, que generalmente es transmitida al ser humano por el contacto con heces de animales infectados. Su importancia radica es que es una de las 4 principales causas de enfermedad diarreica y está considerada como la causa bacteriana más frecuente de gastroenteritis en el mundo. Sin embargo, las infecciones suelen ser leves, pero pueden llegar a ser mortales en niños pequeños, en personas de edad avanzada o individuos inmunodeprimidos. El calor y la cocción a fondo de los alimentos van a inactivar las diferentes especies de Campylobacter que podrían estar presentes en los alimentos. Y bueno, como se menciona también en el caso de la salmonela, deben seguirse prácticas básicas de higiene alimentaria al momento de preparar los alimentos. Esta enfermedad es producida por el Campylobacter, que pertenece a la familia Campylobacteriaceae. Son bacilos gram negativos, curvos, en forma de S o espiral. Presentan un flagelo único en uno o ambos extremos y son microaerofílicos. Con respecto a la taxonomía, en la actualidad existen alrededor de 34 especies de Campylobacter. La especie Yeyuni, que es de las más importantes, comprende 2 subespecies, subespecie Yeyuni y subespecie Doyle. Este microorganismo tiene especies termófilas. Estas especies termófilas crecen a 42 o a 43 grados centígrados,
y no crecen a 25 grados. Como ejemplo de estas especies podemos mencionar a Yeyuni y con la subespecie Yeyuni idoile y la especie Coli, Laridi y la Upsaliensis. Por otro lado, también existen especies no termófilas, que serían el Campylobacter fetus, subespecie Fetus y Veneralis. Estas subespecies producen aborto en ganado bovino y ovino. La especie Fetus, subespecie Fetus, es un patógeno oportunista y puede ser aislado de varias especies como ovinos, bovinos y cerdos. Con respecto a la epidemiología, podemos mencionar que, al igual que la salmonela, es una zoonosis de distribución mundial y existe una fuerte asociación entre Campylobacter jejuni y las aves de corral, ya que se ha observado que más del 80% de las parvadas listas para ser procesadas son positivas a este patógeno, ya que es un comensal del tracto gastrointestinal, no solo de las aves, sino también de bovinos, ovinos, cerdos, cabras, perros y gatos, roedores silvestres o domésticos, y como ya se mencionó, de las aves de corral. Es una bacteria que puede ser adquirida por vía oral o por contacto con heces de animales infectados. La incubación dura aproximadamente de 1 a 7 días y causa diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Con respecto a la campylobacteriosis en los animales, podemos mencionar que los mamíferos y las aves domésticas y silvestres constituyen el gran reservorio de Campylobacter jejuni. En el caso de los bovinos, esta subespecie la podemos encontrar en terneros, clínicamente similar a la del hombre. La subespecie Veneralis y la subespecie Fetus son causa de infertilidad, ya que al no poder ser fagocitadas fácilmente, ocurre la muerte embrionaria temprana. Esta enfermedad se transmite en bovinos por monta natural o por inseminación artificial, y generalmente los toros son portadores normales. En el caso de los ovinos, el Campylobacter jejuni es una importante causa de aborto, al igual que el Campylobacter subespecie Fetus, y con menor frecuencia la subespecie Veneralis, que puede llegar a causar brotes también. En el caso de las hembras, estas abortan generalmente en el último periodo de la gestación y dan nacimiento a corderos muertos o débiles que pueden morir a los pocos días. Otras de las especies afectadas son los perros y los gatos. Los cachorros pueden ser fuente de infección de sus dueños, y la diarrea es el signo predominante, estando también el vómito como un signo frecuente. La enteritis en gatos por Campylobacter jejuni, si bien es rara, ha sido descrita como reservorios de Campylobacter upsaliensis. Ahora bien, para el diagnóstico de laboratorio puede demostrarse este microorganismo en examen directo o a través del cultivo. Es recomendable utilizar para el diagnóstico muestras fecales diarreicas, y puede utilizarse para este fin un microscopio de campo oscuro o de contraste de fases, siempre y cuando estas muestras se hayan tomado máximo con 2 horas de evacuación. Aquí podemos ver en la diapositiva, no sé si se alcance a ver, la forma del Campylobacter con su característica morfología de S. En este caso, esto que se ve aquí serían eritrocitos. Estos vendrían siendo los eritrocitos. Las muestras de deposiciones pueden ser tomadas con hisopo rectal
o bien por evacuación espontánea, pudiendo mantenerse a temperatura ambiente por algunas horas, evitando su desecación, siempre y cuando no tarden mucho en llegar al laboratorio. Si no es posible llevarlos pronto, pueden utilizarse medios de transporte como el medio de Amies, el Stuart o el Carrie Blair. En el caso de las muestras de ave, sobre todo las que se toman en rastro, se recomienda utilizar los sacos ciegos. Y bueno, mencionar que hay toda una variedad de medios de cultivo para el aislamiento de esta bacteria. En el mercado hay bastantes, como les digo, y podemos mencionar como medios sólidos selectivos con sangre, el agar Preston, el Skirrow, el Butzler y el Campis Cefex. Por otro lado, a diferencia de los anteriores, tenemos medios de cultivo sólidos a base de carbón. En este caso podemos mencionar el CCDA modificado, el agar Carmal o CSM, también con carbón selectivo, el agar CAT, que tiene estos antibióticos precisamente para inhibir el crecimiento de algunas otras bacterias que pudieran estar presentes en la muestra y que nos podrían inhibir en un momento dado el crecimiento de la bacteria que nos interesa, que es el Campylobacter. Una opción muy práctica que se ha utilizado desde aproximadamente 1984 fue la que desarrolló Steele and McDermott, que es la filtración pasiva. Este método evita la necesidad de comprar medios selectivos que muchas veces llegan a ser caros. En este caso, las heces deben mezclarse con PBS o solución salina, y una vez que se mezcla esta muestra, deben depositarse 100 microlitros de la suspensión en un filtro de celulosa de 0.45 a 0.65 micras. Este filtro, esta membrana de celulosa, va a ser colocada en una placa de agar sangre no selectiva y va a dejarse, como lo indica aquí el dibujo, se van a dejar de 30 a 45 minutos a 37 grados centígrados o bien a temperatura ambiente. Una vez que transcurrieron estos 30 a 45 minutos, se va a retirar el filtro y se va a desechar, y se supone que durante este tiempo los Campylobacter que estaban presentes en la muestra habrían sido capaces de traspasar esta membrana, permaneciendo ya en la superficie del medio, de tal manera que ya esta placa se debe incubar a 42 grados centígrados y en condiciones de microaerobiosis por 24 a 48 horas. Una vez transcurrido este tiempo, ya puede realizarse una confirmación identificando en el medio sólido, aprovechando la capacidad de esta bacteria de moverse y su forma característica. Podemos utilizar el microscopio para saber si realmente se trata de esta bacteria. Otra de las pruebas muy importantes para la identificación es la prueba de la oxidasa, el crecimiento aeróbico a 25 grados y las pruebas de aglutinación en látex. Como ya habíamos mencionado, hay algunas especies o subespecies que son termoestables. En este caso podemos ver a la subespecie Yeyuni, a la subespecie Fetus y otras que pueden sobrevivir y pueden crecer bien a esta temperatura. Para seguir con la identificación, se utilizan pruebas bioquímicas que nos van a determinar ya con más especificidad cuáles son los Campylobacter a los que nos estamos enfrentando.
En esta tablita solo mencionamos a estos. En el caso de Yeyuni, y la subespecie Yeyuni y la subespecie Doyle. Y estas son otras de las características bioquímicas, igualmente para llegar a una identificación más específica. Otro de los métodos para detectar esta bacteria es la reacción en cadena de la polimerasa. Hay muchos protocolos que se han desarrollado. Uno de los más importantes para identificar a Yeyuni y coli es la que se desarrolló buscando el gen GLI-A. Es importante mencionar que siempre que se realicen pruebas de PCR deben incluirse controles, es decir, cepas de referencia positivas y negativas y controles de proceso para detectar una posible inhibición de la PCR por parte de la matriz de la muestra. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues despedimos esta transmisión y los esperamos en las próximas conferencias que les tenemos preparadas para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y nuestro agradecimiento, como lo mencioné, a la Dirección General de Salud Animal del SENACICA. Muchas gracias. Gracias.